Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de La Opinión Podcast. Mi nombre es Rubén Quiles y hoy es sábado 4 de noviembre del 2024. Mañana hay un cambio de horario, así que bregué con su reloj. Casi siempre los relojes conectados al internet pues hacen sus cambios, las computadoras hacen sus cambios, así que no se preocupe. Pero, por ejemplo, la estufa no tiene esa funcionalidad y hay otros artículos que no tienen la funcionalidad. Así que se encarga de hacer de eso. Seguimos bajo, ¿verdad? El estado de guerra que tienen Israel y Hamas. Se pone la cosa cada vez más preocupante. Son conflictos que siempre hay que prestar atención porque los conflictos principales, los dos conflictos mundiales, hay unas situaciones lejanas que están moviéndose alrededor, pero hay algo que es lo que desata el conflicto y hace que naciones poderosas se metan al conflicto y ese es el gran problema y el peligro que tenemos. Tenemos una Europa que prácticamente está desmilitarizada, a lo mejor una leve militarización, ¿verdad? Simplemente confiaban en la potencia del ejército estadounidense y como estamos viendo unos tiempos de paz, pues no necesitaba Europa tener ejército. Pero mientras eso pasa, pues tenemos otros lugares del mundo como China, que tiene un ejército bastante heavy para plantar cara en el sudeste asiático y a su vez pues también poder exportar cierta potencia militar a otras partes del mundo y tenemos entonces a Rusia que también tiene lo suyo, ¿verdad? El cruce de dedos es que no se metan ellos en el conflicto que tiene Israel y Hamas y no nos vayamos a una tercera guerra mundial. Rusia sí, ¿verdad? Pero Rusia también tiene sus problemitas con Ucrania, tiene las manos llenas, ha perdido mucha capacidad militar debido a que, ¿verdad? Que ha estado en guerra. O sea, Rusia está en guerra con Ucrania. Y pues todas las guerras comienzan con mucho ánimo, pero en la medida en que se van viendo ataúdes llegando, ¿verdad? Y suena crudo lo que estoy diciendo, pero en la medida que van llegando ataúdes de hijos de la patria, pues entonces pues ya la guerra toma otros matices y otras visiones. En el caso de Rusia, pues tenemos un control de la propaganda dentro del propio Estado, así que pues muchas de esas imágenes pues también se controlará, el Estado las controlará, pero hay otros lugares como Estados Unidos donde la libertad de expresión es sagrada al punto de ser religiosa y entonces pues el ciudadano común, el ciudadano de a pie puede ver exactamente qué está pasando o acercarse bastante a entender qué es lo que está sucediendo. Y entonces pues las guerras traen sus controversias mediáticas. Este pasado 31 de octubre, el periodista Thomas L. Friedman para Infobae hace un análisis que me pareció bastante interesante, haciendo una comparación entre el ataque pakistaní del 2008 al territorio hindú, específicamente a la capital Bombay, y el ataque que hace Hamas al territorio de Israel, que fue el 7 de octubre de este año. El mes del ataque a Bombay fue en noviembre de 2008. Como dije, el periodista Thomas L. Friedman da un análisis sobre la respuesta del ataque, el atentado de Hamas a la nación de Israel. Esto sucedió el 7 de octubre del 2023. De forma sorpresiva, Hamas, organización terrorista, entró a Israel evadiendo barricadas y ya adentro mataron a cientos de israelíes, atacaron a otros, causaron un gran malestar y además ha sido el detonante del comienzo de una guerra entre el mundo islámico e Israel. No es la primera y tal vez no sea la última. Espero que sea la última. Y entonces también comienza una guerra de propagandas, donde pues tanto del lado islámico de Hamas como el del lado de Israel, pues cada cual va a dar su propaganda y va a decir eh,
va a comentar la guerra y los horrores de la guerra desde el punto de vista de ellos mismos. Hubo una controversia con un misil que salió. Ese misil se estrelló contra un hospital en Hamas. Los de Hamas rápido culparon a los israelíes. Después de los israelíes, con una evidencia que ellos tenían, dicen, mira, esto no fuimos nosotros, esto fueron ustedes. Inclusive cuando traducimos lo que ustedes dijeron, el comentario fue el siguiente. Se nos zafó un misil, destruyó el hospital, vamos a culpar a los judíos. ¿Ok? Así que pues son situaciones que pues, son poco difíciles de uno analizar, ¿verdad? Porque la propaganda está intensa. Hay una foto bien curiosa, déjame ver si la puedo conseguir porque me pareció extremadamente curiosa. Así está aquí. Dice, hay un grupo de estudiantes, eh, no indica la foto de qué universidad son, pero dice lo que dicen ellas, para que usted vea cómo está desconectada la mentalidad de la gente. Y son universitarias, que ese es el lío que yo tengo. Eh, me asusta cómo a nuestros hijos le están lavando el cerebro en las universidades. No al genocidio en Gaza, o sea, Israel haciendo un genocidio en Gaza, por una Palestina libre, laica y socialista. No sé cómo explicarlo, ¿me entiendes? Porque hay una estrecha relación entre la religión islámica y el Estado. O sea, no hay libertad de expresión. O sea que tú lo que estás diciendo, primero que se detenga el genocidio, o sea, el ataque de Israel a Gaza, y después que se detenga ese genocidio, pues entonces nosotros vamos a querer que primero libre de Israel, segundo, yo creo que Hamas ya no trabaja, o sea, primero Israel es mi enemigo. Después que terminemos con el enemigo de Israel, pues tenemos que entrar al segundo enemigo, que va a ser Hamas, porque Hamas está patrocinando un Estado no laico, un estado islámico religioso. Y después de eso, cambiar la dinámica política, social y económica por una dinámica política social socialista. Entonces, pues, les traigo esto para que usted vea tengo un ejemplo de lo que es la propaganda que se da en este tipo de situaciones. En este tipo de situaciones, mi hija se está tomando, se está saciando con una barquilla, está haciendo un alboroto. Disculpen. ¿Todo bien? Está en vivo, gente. Cógelo con calma. Por eso me gusta el podcast, porque a veces tú puedes entrar en unas informalidades que son chéveres. Anyway, entonces, pues yo creo que esta guerra se está dando mucho a la cuestión de la propaganda. Este, y cada formación da su versión de la verdad de la manera en que ellos crean que es la más prudente. Ahora, este periodista que escribe para Infobae analiza la respuesta de Israel a la luz de lo que ocurrió en India en noviembre de 2008. En esa ocasión, yihadistas pakistaníes del grupo de Lashkar-e-Taiba, de los que se cree ampliamente están vinculados a la inteligencia militar de Pakistán, se infiltraron en la India y mataron a más de 160 personas en Bombay y entre ellas 61 personas en dos hoteles de lujo. Esto es bien similar al 9/11 que vivió Estados Unidos y el que está viviendo Israel actualmente. El enemigo entró sorpresivamente a las fronteras del país con el cual están en guerra y hace un ataque sorpresa con la finalidad de desmoralizar a la potencia y al país enemigo. Y antes de continuar, debo recordarte que le des like al video si te gusta, si te está gustando el video. Recuérdate compartir y también recuérdate suscribirte si no te has suscrito ya y oprimir la campana para que reciba notificaciones de nuestros videos cuando inmediatamente salgan. Además, en la descripción del programa pues, te voy a dejar mis redes sociales para que nos puedas seguir a través de las redes sociales. Siguiendo, eh, el yihadismo, en mi opinión, es un fenómeno peligroso y que no ha sido atacado una sola vez.
Si el país perjudicado no trabaja la respuesta adecuadamente, el país perjudicado puede quedar mal. Cuando en el nuevo 11, en septiembre 11 del 2001, Estados Unidos recibe el ataque de parte de Osama Bin Laden, claro, obviamente es Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una fama en el mundo de, de invasiones y un montón de cosas. Pero mira, si Estados Unidos se hubiese quedado con esa y hubiese recurrido al discurso de la lástima y de la pena, pues entonces tal vez la cosa hubiese quedado ahí, ¿entiendes? Y a lo mejor la visión del conflicto hubiese sido otra. Pero obviamente Estados Unidos es otra cosa y la India es otro país, ¿entiendes? Que eso hay que analizarlo. Soy el país dominante y no puedo dejar dar como esta gente me dio. Pues yo tengo que formar algo grande. Pero después vamos a entrar en esa conversación. Ahora, eh, vamos a chequear aquí algo para empezar la noticia y leemos un poquito y seguimos el análisis. Dice el reportero, estoy viendo la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza y pienso en uno de los líderes mundiales que más he admirado. La persona es Manmohan Singh, él era el primer ministro de la India a finales de 2008, cuando 10 militantes yihadistas pakistaníes del grupo Lashkar-e-Taiba, de los que se cree ampliamente están vinculados a la inteligencia militar de Pakistán, se infiltraron en la India y mataron a más de 160 personas en Bombay, entre ellas 61 personas en dos hoteles de lujo. ¿Cuál fue la respuesta militar de Singh al 11 de septiembre judío? Ok, yo tengo un problema con los yihadistas. Problema grande. Para. Ataca. Entonces, después que atacas, te haces la víctima. ¿Me entiendes? Entonces, pues, el mundo vive un estado de tensión por la cuestión de los yihadistas, que yo no sé qué pasa con el mundo islámico, que no puede sentarse en una mesa, conversar con la gente y a llegar a acuerdos. No sé. No hay esa capacidad. La respuesta militar de la India fue no hacer nada. Sí, nunca tomó represalias militares contra la nación de Pakistán ni contra los campamentos de Lashkar en Pakistán. Fue un notable acto de moderación. ¿Cuál fue la lógica? En su libro Chronics Inside the Making of Indian Foreign Policy, el ministro de Asuntos Exteriores de India de la época, Shiv Shankar Menon, explicó por qué haciendo estas cosas puntualici- eh, ah, haciendo estas cosas, puntualizaciones claves. Hizo unas puntualizaciones claves. O realizaron una. Explicó porque haciendo estas cosas, puntualizaciones claves. No sé. Es la forma como se escribe. Estoy leyendo literalmente. Yo mismo presioné en aquel momento para que hubiera represalias visibles, inmediatas, contra las bases yihadistas o contra la inteligencia militar pakistaní, que era claramente cómplice, escribió Menon. Haberlo hecho habría sido emocionante, satisfactorio, habría contribuido en cierta manera, medida, a borrar la vergüenza de la incompetencia que mostraron las políticas, la policía y las agencias de seguridad de la India. Pero reflexionando sobriamente y en retrospectiva, ahora creo que la decisión de no tomar represalias militares y concentrarse en medios diplomáticos encubiertos y otro tipo y de otro tipo fue la correcta en aquel momento y lugar. La principal razón, explicó Menon, fue que cualquier respuesta militar habría ocultado rápidamente lo indignante y terrible que fue el ataque contra los civiles y turistas indios. Se habría perdido y eso pues vamos a seguir adelante con otra cosita. Eh, ok, bueno, antes de entrar en, más en el análisis de la noticia, yo quiero entrar en un poquito de historia y hablar de unos datos que son bien importantes para entender las dimensiones, la dinámica de los países árabes, tal vez, de la expansión árabe,
de la cantidad de árabes que hay en el mundo, árabe, ¿no? Islámico, de cómo trabaja estos grupos, ¿ok? Y entonces para que entonces podamos entender por qué ciertos países tomarán X o Y decisión. Primero que nada, aquí se explica que la India, de la misma forma que Israel, enfrentaron problemas con una nación islámica. Tanto Pakistán como Palestina están reclamando unos territorios. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ir a los datos históricos. Ya qué sucede con este pueblo. Como dato, 1.800 millones son la cantidad de islámicos en el mundo. Eso es un dato. ¿Qué significa eso? Que el 24% de la población mundial son islámicos. ¿Ok? Los islámicos están creciendo aceleradamente y se espera que en 30 años se añadan unos 800 millones a sus filas. Con eso van a desplazar al cristianismo como la religión más grande del planeta. Eso es de aquí a 30 años. Pero usted concéntrese porque el islamismo está utilizando exactamente los mismos sistemas que el cristianismo utilizó hace unos 5, 6, 7 siglos atrás. Tal vez un poquito más, un poquito menos. O sea, muchos de los islámicos que hoy son islámicos porque es una imposición que un Estado le hace a esa persona. Si tú naces en Indonesia, tú eres islámico. Si tú naces en Pakistán, tú eres islámico. Porque Pakistán, por ejemplo, se llama la República Islámica de Pakistán. Pues tú eres islámico. ¿Entiendes? Entonces, si el islamismo se expande, o si, por ejemplo, Cachemira, si Cachemira, claro, Cachemira, la gran población de Cachemira son islámicos. ¿Ok? Pero si Pakistán domina todas las tres áreas en las cuales está dividida Cachemira, pues toda Cachemira va a ser islámica, porque es impuesto. ¿Ok? Es como cuando vino para acá para América, los españoles, ¿qué hicieron con América? A todos los convirtieron en católicos. ¿Ve? ¿Me entiendes? Pues están realizando las mismas acciones que en un momento el mundo cristiano católico hizo a lo largo de todo el mundo. Pues ahí estamos bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos en unos estados que son laicos. Este estado es laico. Claro, a lo mejor podrá tener ciertas influencias de parte de la iglesia. Sí, las tiene normal. Pero a la hora de la verdad, cuando todo el mundo mira la Constitución, dice, en Estados Unidos va a haber libertad de culto y va a haber separación de iglesia y Estado. ¿Cuántas constituciones islámicas tienen separación de iglesia y Estado? Gracias. ¿Entiendes? Pues de alguna forma, a regañadiente, como siempre he dicho, el mundo cristiano ha aprendido de sus errores y ha podido ceder. Ahora, lo que yo no estoy muy de acuerdo a veces es con la propaganda que los medios de comunicación hacen del cristianismo y hacen del islamismo. Eso después lo voy a tocar. ¿Ok? Entonces, actualmente el cristianismo tiene una matrícula de 2.3 billones de personas, de fieles, eh, pero en lo que aventaja el islamismo al cristianismo es que el islamismo, por alguna razón, se ha convertido en una religión bien favorecida por los medios woke de Estados Unidos, al tal punto que las escuelas y demás instituciones deben cambiar sus costumbres para no ofender a los estudiantes que no creen como ellos. Entonces, aquí tenemos un desfase. Y aquí usted me va a decir lo que usted me quiera decir, pero tenemos un desfase. Porque acá en este lado del mundo yo tengo que cambiar aspectos culturales a niveles religiosos de Estados Unidos para no ofenderlos a ellos, pero si yo viajo para allá y yo envío mis misioneros para allá, para el otro lado del mundo donde ellos están, yo no puedo hacer proselitismo. Yo no puedo tomar un micrófono en la avenida, en la plaza central de ellos y a decirle
Jehová, Yahvé, es el único Dios y Jesucristo es la cosa más grande. Pero aquí en Estados Unidos tú puedes ir al Central Park y a la cosa esa bien grande están las pantallas y tú puedes gritar de que Alá es soberano y no pasa nada. Entonces, ellos me pueden influenciar a mí, pero yo no puedo ir allá a influenciarlos a ellos. Entonces, aquí cuando yo tomo esto es para que usted entienda la dificultad que tiene Israel y la dificultad que probablemente la India tiene. ¿Entiende? La India pensó en estas circunstancias, en estas preposiciones. ¿Por qué? Porque siempre el islámico es el sufrido. Cualquier otra religión, no, están bien. Pero el islámico siempre se proyecta como el sufrido, como el que me han ofendido, como el que es como, él es como ese nene que siempre se ofende, que tú no puedes decirle nada, tío, "Chuchu, cállate, ¿por qué no? Déjalo tranquilo, porque siempre está ofendido. Pero tú no puedes decir nada, porque todo es terriblemente ofensivo para la moral de ellos, para la forma en que ellos ven las cosas. ¿Ok? Entonces, Disney. Disney ha traicionado el mundo conservador. Y Disney, de paso, ha traicionado el protestantismo en el mundo. O sea, en el mundo, Estados Unidos, no el mundo, en Estados Unidos. ¿Sabes? Lo último que supo de historia es que hace mucho tiempo atrás, hace unos 5 siglos atrás, 4 siglos atrás, no sé, habían unas pugnas en Europa, pugnas religiosas, y un grupo de personas con fuertes creencias religiosas que se mudan hasta el otro lado del mundo, y son los puritanos y otros grupos más, ¿verdad? El puritanismo, por ejemplo, las construcciones que hace Hollywood y las construcciones que hace todo este mundo mediático, el puritanismo es horrible, ¿ok? Horrible. O sea, si tú miras la serie Wednesday, el pastor que dirigía el pueblo es un hombre hipócrita, malo, que cogió a todo lo que era diferente y los mató. Y tal vez pudo haber pasado así, pero deme tiempo para yo seguir explicando esto. Y vuelvo y repito, esto se une a la narrativa de por qué a veces hay que tener mucho cuidado cuando se ataca a un grupo islámico. Entonces, ¿qué pasa? Pero dentro de las bases de lo que es la fundación de Estados Unidos, aunque a ti te duela, estaba el hecho de poder practicar el protestantismo libremente en la forma en que yo quiera practicarlo. ¿Ok? Parte de la cultura del estadounidense común está el protestantismo. Aquí la iglesia los domingos se llenan. Y a lo mejor no viven lo que predican, porque a lo mejor no lo viven. Pero es parte de la cuestión cultural de nosotros. ¿Ok? De nosotros. ¿Qué pasa? Que Disney tiene una serie que se llama Marvel, donde la nena viene de esa área del mundo y la nena es islámica. Entonces, me da gracia porque la serie trata de proyectar un supuesto progresismo entre los grupos islámicos y entre sus iglesias. Y aparentemente hay una nena tratando de luchar por la posición para ser una líder dentro de la mezquita donde ella va y una bobería que tendría que investigar, pero yo no creo que ese tipo de cosas esté pasando. Entonces a mí me da gracia porque yo nunca he escuchado a Disney citando algún versículo de la Biblia, pero en esa serie de Marvel citan el Corán. Entonces, ahí que tú te das cuenta por qué, ahí tú tienes la respuesta, por qué Disney ha perdido resonancia en Estados Unidos y por qué la gente continúa abandonando los proyectos de Disney. Lo continúa abandonando precisamente por esa razón, porque Disney ha abandonado el mundo protestante. Tú sabes, yo nunca he escuchado a Disney hablando de la Biblia, nunca. Pero mira, cogió los otros días y citó el Corán. Ahí yo abrí los ojos bien grandes y yo, pero ¿qué le pasa a Disney? ¿Qué le sucede? Tú puedes pensar lo que tú quieras, o pues me da igual, ¿me entiendes? Pero ahí hay un momento, tú sabes, ellos pueden influenciar a nosotros, pero nosotros no podemos influenciarlo a ellos. ¿Tú has escuchado alguna manifestación en China acerca de los palestinos?
No, y todo el mundo está tranquilo porque ahí no pretende. En Rusia, ¿has escuchado algo? Bueno, allá abajo, en ese territorio el territorio este que está pegado, ahora se me fue el nombre de la mente, que entró un avión de Tel Aviv y ahí se pusieron los islámicos a protestar y a querer matar a las personas. Pero, anyway, a lo que yo voy es la propaganda, ¿sabes? Siempre que te proyectan el islámico es sufrido, el islámico intelectualmente es superior al tipo cristiano, siempre es así. El islámico es moralmente superior, ¿me entiendes? Siempre los cristianos somos los hipócritas. Ah, esos son hipócritas. El pastor siempre es hipócrita. Pero al tipo islámico, el que es jefe de la mezquita, el tipo de sabio y lo otro. Pero antes la construcción era que eran terroristas siempre. Si usted mira la serie 24, todo el tiempo eran terroristas. Pero todo eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque cada vez más el mundo islámico penetra en los medios de comunicación y ser islámico y defender es cool. ¿Entiendes? Los otros días vi a Ben Affleck hablando de la islamofobia. Ah, aquí lo que tenemos es la islamofobia. Estaba en el programa de Bill Maher y el tipo decía, no, pero es que no es que sea islamofobia, es que mira estos datos, brother. Entonces hablaba del matrimonio entre niños y adultos y un montón de cosas más. Pero anyway, por eso es que yo digo que atacar un país islámico o defenderse de un país islámico puede ser una baraja de dos tipos. Primero, porque son muchos en el mundo. Y segundo, los medios de comunicaciones lo han adoptado. Territorios donde se practica el islamismo. O sea, cuando hablamos de los judíos están solos, prácticamente solos. Y ahora cuando vemos esta realidad, yo creo que muchos de nosotros pudiéramos estar solos de aquí a varios años. En Asia Central se practica, grandes áreas de Asia Central se practica el islamismo. En Indonesia se practica el islamismo. En Oriente Medio se practica el islamismo. En África del Norte se practica el islamismo. En Sahel se practica el islamismo. Y te digo más, las regiones de Asia para allá, Asia Central, o en el norte de África, es donde está la mayor cantidad de musulmanes, mucho más que en Oriente Medio. China, por ejemplo, la región de Xinjiang es islámica. ¿Por qué se dan este tipo de expansiones? Por la ruta de la seda. Y ese intercambio cultural que entonces pues el islamismo fue calando poco a poco. Por lo tanto, la India tal vez pensó en el impacto mediático a nivel regional que sus acciones podrían causar. Evitaron convertir a los pakistaníes en víctimas y por el contrario, ellos aceptaron ser las víctimas. Las razones del conflicto entre los pakistaníes y los indostanos comienza a partir del fin del gobierno colonial británico en la India. Desde ahí comienza una guerra de fronteras. El territorio pakistaní, junto con la India y China, van a empezar a reclamar la región de Cachemira. Esto básicamente es el motivo del conflicto entre la República Islámica de Pakistán y la India. Ahora, qué es Pakistán? Primero, es parte del Valle Indo, uno de los tres lugares donde se dieron las tres primeras civilizaciones de la historia de la humanidad. Tenemos Egipto, tenemos a Mesopotamia y tenemos la India, esa región de Indostana. Esta ha sido siempre una región en conflicto, sufrió la ocupación de muchos imperios, desde el persa, el griego y otros imperios, más el británico. Los británicos dominaron toda la región y el subcontinente indostano, y con ello crearon una frontera que unía a Pakistán con la India, esa región de Pakistán, uniéndolo en una misma cosa. La fuerza militar de los británicos hizo o pudo alcanzar que estas naciones se unieran. Luego del gobierno británico, la población islámica de Pakistán quiere andar separada de la India y eso pues está bien, no hay problema. Y esto provoca una serie de tensiones entre ambas naciones. Pakistán se divide en dos regiones, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. La Pakistán Oriental es lo que hoy se conoce como Bangladesh y está en la frontera este de la India. Si tú miras el mapa de frente, tú vas a tener, si lo miras de frente, a la izquierda vas a tener este Pakistán y supone que donde está Bangladesh, que sería a la derecha, después que pasa la India, está el otro Pakistán. ¿Entiendes?
¿Qué es lo que hace Pakistán o qué lo convierte? Es que en esas regiones hay unas grandes poblaciones islámicas y en el otro lado hay grandes poblaciones islámicas. Y por eso entonces, como yo soy islámico y tú no eres islámico, pues yo no me puedo unir a ti, yo tengo que formar un estado aparte. Entonces, aquí lo que tenemos es que la religión está utilizada para yo mover intereses políticos. ¿Ve? Intereses políticos. Lo hizo el catolicismo, lo hizo el cristianismo. Eso no es nuevo, pero ellos lo están haciendo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco, en la medida que pasa el tiempo, el islamismo está abrazando un lado muy radical de la vida. Y eso pues está trayendo muchos problemas en el mundo. Lo que más me interesa es que en la antigüedad, la región de Pakistán tuvo una fuerte influencia de parte de las tradiciones indostanas, porque realmente todo ese mundo indostano se desarrolla en ese valle. Como también Cachemira tenía su impacto indostano. Ahora, comienza el islamismo. Entonces, el islamismo empieza a cambiar la composición de la gente que vive allí. Entonces, por ejemplo, el islamismo comienza en la región de Pakistán en el 711 DC. Por tanto, la pregunta que yo me hago aquí es la siguiente. ¿Quiénes son los invasores? ¿Sabes? Si Pakistán le está reclamando algo a la India, ellos como musulmanes le están reclamando a la isla, ¿quiénes son los invasores? ¿Qué cultura y qué religión entró allí primero? ¿Los hindúes o los pakistaníes? Bueno, fueron los hindúes. ¿Sabe quién es el invasor a nivel cultural? ¿Israel o Palestina con el islamismo? Bueno, yo creo que son los palestinos, porque ¿desde cuánto no está el Estado judío, los reinos judíos y las cosas judías allí? Hace un montón de tiempo. So, ¿quién es el invasor? El islamismo utiliza continuamente la religión para cambiar la composición de los países y no solo eso. Hay un problema si hay un problema con un país islámico, este problema se va a extrapolar a todos los demás países islámicos. Entonces, ahí que viene el caso. La India dice, ok, yo los ataco, chévere, satisfago mi necesidad, ataqué. Primero, tengo que pensar porque voy a tener una guerra para años. Y segundo, voy a tener un problema. Porque como yo estoy atacando a esta gente, donde quiera que hayan ciudadanos míos, pueden estar en peligro. ¿Por qué? Porque los islámicos primero son un montón. Y si yo ataco a uno, los ataco a todos. ¿Sabes? Yo creo que hoy por primera vez el mundo está despertando esa realidad. Si yo ataco a uno, los ataco a todos. Porque la única diferencia que pudiera haber en esta cosa es que hay unos territorios. No, la religión islámica tiene dos divisiones: están los chiitas y están los suníes. ¿Entiendes? Y ahí pudiera haber una religión, pero la verdad es casi lo mismo. Dando un contexto mayor. Y después de esto, pues seguimos más adelante con los demás temas. La importancia de Cachemiro para estos tres países, y por la cual se formó esta revuelta tan grande, es que primero hay una integridad, un asunto de integridad territorial, hay otro asunto fronterizo, pero para Pakistán e India es vital por el suministro de agua. Esa es la cuestión más importante de Cachemira. Es el punto de origen de varios ríos afluentes de la cuenca del río Indo. Entre ellos se encuentra el Jhelum y el Chenab, que fluye básicamente hacia Pakistán, mientras que otros ramales como el río Ravi, el Bias, el Sutlej, irrigan el norte de la India. ¿Ok? Pakistán ha sido aprensivo en cuanto que en una situación extrema, India puede utilizar su ventaja estratégica que le abriga su posición en Cachemira, en el origen y pase de los mencionados ríos y retenga el cauce de los mismos, con lo cual estrangularía la economía agraria de Pakistán. El Tratado de Aguas de Indo, firmado en 1960, resolvió la mayoría de estas disputas sobre el reparto de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues, o sea, la razón de Cachemira es que, pues, el agua, pues, el que domine Cachemira domina el agua para para ambos estados y se puede justificar, pero también es una cosa que yo creo que es cuestión de uno, ¿verdad? Por una fronterita. También hay que preguntarle a la gente que vive en Cachemira si ellos quieren que ellos sigan ahí o no, ¿verdad? Que son cosas, ¿verdad? Que se tienen que preguntar. Ahora, en caso de ese mismo dilema lo tiene la India con China.
Eh, ¿Por qué? Porque en la meseta tibetana, allí nacen 8 de los principales ríos que irrigan esa porción de las naciones de de esa área, incluyendo la India. Por ejemplo, el río de Brahmaputra es de vital importancia para la India, pero el control de este río está en manos de China y no de la India, gracias a unas grandes represas que tiene China en esa área. O sea que literalmente China puede hacer una guerra a la India y para vencerlo simplemente corta el agua y se acabó. No tiene más problema. Estas son 2 zonas, tanto la China como la India son 2 zonas que tienen grandes problemas en cuanto a los recursos hídricos, debido a que son pocos. No es que sean pocos, son muchos, son grandes, pero ellos tienen mucha gente. Entonces necesitan mucha agua para poder sustituir. Ahora, continuando con lo que dice el periodista, vamos a ir leyendo parte de las notas y comentando. Eh, Decía el periodista que Menon contesta en su libro, un ataque indio a Pakistán habría unido a Pakistán detrás del ejército pakistaní, que cada vez gozaba de mayor descrédito interno. Y un ataque a Pakistán también habría debilitado el gobierno civil de Pakistán, que acababa de ser elegido al poder y que buscaba una relación con India mucho mejor de lo que el ejército pakistaní estaba dispuesto a considerar. Y continuó, un susto de guerra y quizás incluso una guerra en sí misma era exactamente lo que el ejército de Pakistán quería apuntar para su posición. Ahora mi pregunta para ustedes es la siguiente. En aquel momento cuando Hamas ataca a Israel, ¿qué estaba haciendo Israel con Arabia Saudita? Llegamos a un acuerdo. Precisamente eso, buscando la paz entre Israel y el mundo islámico. ¿Sabes? Yo continúo en mi misma línea. 2 estados, uno palestino, uno israelí, y las mejores de relaciones entre Israel y sus vecinos. Yo creo que en cierta manera Israel cayó en la trampa y en la provocación de Hamas, porque ahora toda esa negociación se detuvo. Hay un problema y es que los gobernantes para mantener el poder, y aquí un comentario mío, ¿verdad? No sé si sea cierto, pero yo acá, ¿verdad? Opinando, hay un problema que los gobernantes por mantener el poder hacen lo que sea. Entonces tengo que hablar de Netanyahu. Este señor lleva años de primer ministro de Israel, lo mismo pasa con Putin, tú sabes, llevan años gobernando los territorios, entonces no son personas que quieren soltar el poder y para no soltar el poder a veces entran en unas dinámicas suicidas que están que para permanecer en el poder. Tal vez debe llegar el momento en que se le permitan a otro gobernante una transición. Obviamente, esta situación la está utilizando Netanyahu para lograr una ventaja política en su país. Y eso pudiera estar pasando. ¿Me entiendes? Que bueno, ya que esto pasó, pues yo aprovecho esta situación y me voy a lanzar en la acción más radical. ¿Y cuál es la acción más radical? Vamos a invadirlo. Y a lo mejor el problema se resuelve de otra manera. Putin ha hecho unas cosas que suenan descabelladas. ¿Quién ordenó el ataque a la Franja de Gaza? ¿Un patriota o un político bajo presión? Esa es la pregunta que yo me hago. Continúa diciendo el periodista que comenta sobre la opinión de Menon. Además, escribió, una guerra, incluso exitosa, habría impuesto costes y hubiera retrasado el proceso de la economía india justo cuando la economía mundial en el 2008, noviembre de 2008, se encontraba en una crisis financiera sin precedentes. ¿Sabes? Y aquí me pongo a pensar que a lo mejor los terroristas pakistaníes también tenían ese mismo pensamiento y esperaban un contraataque de la India que los llevara al debilitamiento. Oye, ese 9/11 no fue de casualidad, ¿sabes? Ese 9/11 cambió, 9/11 de septiembre de 2001, eso cambió la forma radical de la geopolítica a nivel mundial. Sin duda, este nuevo conflicto, Palestina, Hamas, Israel, el Estado judío va a gastar mucho dinero, va a sacrificar muchos hombres y mujeres. Esta guerra no es convencional. Esta guerra es asimétrica. Palestina tiene un complicado sistema de túneles que dificultan el trabajo. O sea, sacar a esa gente de esos túneles va a ser difícil. Y vamos, ¿sabes? Y yo he visto en televisión, he visto los túneles y son bien pequeñitos. Es una cosa que el que sea claustrofóbico, olvídate. Israel puede ganar la guerra, pero ¿a qué costo?
Ahora mismo la milicia de Israel está preparada para este tipo de guerra simétrica. Pero hay informes que dicen que ante una guerra convencional habría muchos problemas. ¿Sabes? Solamente imagínate un país del Medio Oriente que quiera atacar a Israel en una guerra convencional. Pues mira, el Estado judío tendría problemas, grandes problemas, ¿ok? Grandes problemas. Ahora, continuamos con el periodista. Él llegó a una conclusión y dijo que Menón, al no atacar en Pakistán, India era libre de emplear todos los medios legales encubiertos para lograr objetivos de llevar a los autores ante la justicia y unir a la comunidad internacional para forzar consecuencias de Pakistán por su comportamiento y reforzar la probabilidad de un ataque si así no vuelve a producirse. Este factor, entiendo que Israel lo perdió, pero yo entiendo que a Israel no le importó, ¿me entiendes? Perder ese factor de ser el bueno, de, de no tener este tipo de propaganda negativa hacia ti. Hoy todas las capitales mundiales donde hay presencia de musulmanes están en brote, tú sabes, porque perdiste el factor de tú ser la víctima. O sea, para la cuestión de la Alemania nazi, Israel fue la víctima, pero ahora no es la víctima, ahora es el agresor. Pero tú fuiste la víctima. ¿Por qué? Porque además te ataca a ti. Pero mira, a Israel lo atacaron, chévere. Porque usted ve que también uno puede decir que a Israel lo atacaron, chévere. ¿Qué fue lo primero que dijeron? Ah, lo que pasa es que Israel, bendito. Israel ha hecho unas cosas que son peores. José Noguera, ¿qué dijo? Que Israel se merece lo que le pasó. ¿Me entiendes? Que tal vez uno habla de que a lo mejor debiste hacerlo de otra manera, pero es que como que no eres el malo. Pero a Israel no le importa. Este, Hoy, todas las capitales mundiales donde hay presencia musulmana están en brotes. Universidades de los Estados Unidos están experimentando protestas masivas. Negocios judíos sufren vandalismo. Y judíos en todo el mundo viven con temor. Ese temor que los judíos pensaron, habían superado, pero no es así. Nuevamente el fantasma del genocidio judío cruza las mentes de muchos judíos a lo largo del planeta. ¿Sabes? Está difícil ser judío en el mundo, porque están por todos lados. Los palestinos están por todos lados. Y donde quiera que vean un judío, ese judío va a tener problemas. ¿Sí? Entiendo que Israel no es judía, no es India, es un país de 1.400 millones de personas, esto lo dice el periodista, de habitantes que abarca un territorio enorme. La pérdida de más de 160 personas en Bombay, algunas de ellas turistas, no se sintió en todos los hogares y aldeas, pero sí se sintieron las muertes y mutilaciones y secuestros de unos 1.400 israelíes a manos de Hamas. Pakistán también dispone de armas nucleares para disuadir represalias. ¿Ok? Y aquí con esta última oración, él destaca, ¿verdad? Que, pues, a lo mejor para la India, perder 160 personas, teniendo 1 billón de personas, pues no causó tanto problema. Y más que ellos no eran hindú, eran americanos o eran extranjeros. Pero la última me dice que es que tampoco, ¿sabe? Atacar a Pakistán no era tampoco como atacar a Hamas, porque las consecuencias de allá para acá pueden ser mortales. Entonces, Pakistán tiene armas nucleares, la India tiene armas nucleares. Pues entonces yo tengo que ser mucho más moderado, porque yo no puedo permitir que un conflicto entre Pakistán y yo escale a un nivel de utilización de armas nucleares. ¿Ok? Por eso es que mucha gente criticó el bombardeo de las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero la realidad del caso es que cuando el mundo vio el horror de esa bomba, ya la gente piensa mejor para atacar. Entonces, curiosamente, el tener armas nucleares evita que tú recibas ataques de más. Eh, no obstante, resulta instructivo reflexionar sobre el contraste entre la respuesta de la India al atentado terrorista de Bombay y la respuesta de Israel a la amenaza de Hamas. Tras el horror inicial ante la absoluta barbarie de la embestida de Hamas,
contra niños israelíes, adultos y mayores y una fiesta de baile. ¿Qué ocurrió? La narrativa se desplazó rápidamente a la brutalidad del contraataque israelí contra los civiles palestinos, entre los que han incrustado a Hamas, en los que se han incrustado a Hamas. El masivo contraataque israelí eclipsó el terror de Hamas y en su lugar se convirtió en héroes para algunos. También han obligado a los nuevos árabes, a los nuevos aliados árabes de Israel, en los acuerdos de Abraham, a distanciarse del Estado judío. O sea, de alguna forma se logró en la situación. Israel no es lo mismo que la India, y eso lo sabemos. La India es un coloso del sudeste asiático, con una cultura milenaria, con millones de habitantes, un arsenal nuclear, ¿verdad? Israel es visto como un invasor en la zona. La India pelea por más que nada por un territorio que contiene unos recursos hídricos que ella necesita. O sea, pero la India no desplaza a nadie porque no lo está haciendo. La India no tiene esta presión en su región de demostrar superioridad militar o temor a un megagenocidio. Los israelitas sí. Pero Israel debió pensar en que tiene la ventaja de la propaganda y que en estos tiempos la propaganda es vital. Ahora, ¿quién le iba a decir a Estados Unidos que no atacara y buscara culpables después de los ataques del 11 de septiembre de 2001? Esa búsqueda de culpables, ese ataque cambió el mundo para siempre e inició una cadena de eventos bestiales en la geopolítica mundial. Es una realidad. Pero, o sea, cada estado funciona en base a lo que son sus realidades políticas. Entonces, pues tal vez para Israel no era, para la India sí, porque el otro país tiene más nucleares, pues yo me tengo que controlar. Pero para Israel, pues no, porque el rival que yo tengo de frente no es tan fuerte. Pero a lo mejor yo tengo que pensar en cómo, porque sí puedo invadir a la franja y quedarme con ella, que a lo mejor eso podría ser el plan, pero cómo yo creo puentes otra vez con esta gente, que está tomando como personal el que yo invada la franja de Gaza y ataque personas islámicas como ellos. Una pregunta. La economía de Israel es la cuarta mejor a nivel mundial, según The Economist, y este ataque puede afectar grandemente las finanzas de Israel. En otro comentario, él dice que a nivel personal se horroriza las reacciones de aquellos estudiantes y periodistas que expusieron un lado a Hamas, o se pusieron del lado de Hamas, contra Israel. En algunos casos, incluso antes de que éste tomara represalias, como si el pueblo judío no tuviera ningún derecho a la autodeterminación ni a la autodefensa en ninguna parte de su patria ancestral. Esta reacción tampoco tiene en cuenta que Israel, con todos sus defectos, es una sociedad, que aquí veo otra vez, multicultural, en la que casi la mitad de los médicos que se licencian hoy en día son árabes y drusos. O que Hamas es una organización militante que no tolera la disidencia ni a las personas del LGTB y que se ha dedicado a borrar al Estado judío de la faz de la tierra. Siento simpatía por las terribles decisiones a las que se enfrentó el gobierno de Israel tras la peor matanza de judíos desde el Holocausto, pero fue precisamente por seguir de cerca la reacción de Sinn a los atentados terroristas de Bombay y por lo que abrogué inmediatamente por una respuesta de Israel mucho más específica y meditada. Debería llamarse Operación Salvar a nuestros rehenes y haberse centrado en capturar y matar a los secuestradores de niños abuelos. Todos los padres podrían entenderlo. Tomando el comentario del periodista, llegó a la conclusión de que tal vez Israel Netanyahu, ¿verdad? Por ponerlo a los dos, lo que hizo fue aprovechar para tomar el control de la franja de Gaza totalmente y aprovechó esta oportunidad para lograr que siempre ha sido el objetivo. La verdad es que Israel no pudo haber optado por otra vía más moderada que la de invadir la franja de Gaza y tal vez ese fue el plan de un principio. Me atacaste como Pearl Harbor provocó que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial, como el hundimiento de la Corazón do Maine provocó que Estados Unidos se metiera en la guerra hispanoamericana, así por el estilo. La gente de Hamas le dio una razón para que el Estado judío entrara. Pero vuelvo y repito, es una guerra bien difícil, es asimétrica y hay que cruzar los dedos para que otras naciones de afuera no se metan al conflicto en una guerra convencional para la cual Israel ya no está preparado porque ellos renunciaron a la guerra convencional
para adaptarse a una guerra asimétrica debido a que su mayor enemigo precisamente en estos momentos es Hamas. Pero ellos saben muy bien que ya tienen unos tipos de aliados alrededor de la zona. Pero, ¿qué hizo este Hamas? Dijo, ok, pues yo te voy a atacar y voy a hacer que esta gente ya no sea tu amiga, sino que sea tu enemiga. ¿Por qué? Porque cuando te vea atacándome a mí, va a inspirar una cadena de efectos. ¿Sabes? Si usted mira al 300, es el mismo modelo. El tipo sabía, Leonidas sabía que él no podía con ese ejército, pero ¿qué yo voy a hacer? Me voy a meter aquí en la esquinita con mis soldados, voy a empezar a matar soldados persios, todo lo que da. A lo mejor yo muera, pero yo voy a ser una víctima o voy a ser un mártir de esta defensa y voy a inspirar a toda esta gente para que entonces se proteja de las invasiones y resista y rechace las invasiones de los persos. En lugar de eso, el gobierno de Benjamín Netanyahu se apresuró inmediatamente a poner en marcha un plan para, como dijo el ministro de Defensa, Galant, eliminar a Hamas de la faz de la tierra, y en 3 semanas Israel ha infligido fácilmente más del triple del número de víctimas civiles y destrucción en Gaza que sufrió Israel. El tiempo que se ha comprometido a tomar el control militar de Gaza, una operación sobre una base de población relativa que equivale aproximadamente a que Estados Unidos decidiera casi de la noche a la mañana ocupar la mitad del territorio de México. El plan de Israel de Netanyahu será una guerra larga y difícil para destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamas y traer rehenes a casa. Como lo he dicho, Israel no es India y no cabe esperar que ponga otra mejilla. Somos protestantes, papito. Esto es capitalismo, bro. No en ese barrio, pero ¿cuál es el plan de Netanyahu? Y aquí entonces, pues, se empieza, eh, ¿verdad? El objetivo de Israel, pues no es ganar en la propaganda, eso no le interesa. Yo creo que el objetivo de Israel era uno, y lo que quiere utilizar es aprovechar esta ocasión para de una vez por todas tratar de establecer un nuevo orden en la región de Gaza, ya no tener enemigos al oeste y tan cercano a su frontera, sino que ya pues dominar Gaza, pero es algo que yo creo que es bastante difícil de hacer debido a que hace falta tiempo, hace falta dinero, hace falta enfoque, hace falta conversación y vamos a ver. Yo me imagino que, tú sabes, prácticamente los países occidentales tienen mucha población acorde con las posturas islámicas y eso pues le está trayendo muchos problemas. Probablemente los países occidentales empiecen a deportar gente porque no va a ser fácil porque los tienes allí y te están influenciando allí. ¿Ok? Bueno, mi gente, yo espero que hayan aprendido. Yo aprendí muchísimo con este video. Cuando lo empecé a preparar, nos vamos a ver en nuestro próximo podcast, que sería el próximo miércoles.